Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Alteridad, un podcast dirigido a hablar sobre la teoría psicoanalítica, en momentos la cultura pop, sobre todo, pues, darnos la oportunidad de conversar de temas que además de que nos interesan, consideramos que son interesantes, ¿no? Importantes de hablar. Importantes. Justo el día de hoy queremos tocar un tema que nos parece de suma relevancia, no solo como en un momento contemporáneo, sino siempre ha sido un tema conflictivo, difícil de hacerle frente. Y este tema son las pérdidas, y las pérdidas de cualquier tipo, ¿no? Ya sea de una relación, de una amistad, de algún ser querido, o incluso la pérdida de la misma salud, de ciertos aspectos de uno mismo. Cómo esto puede desencadenar diferentes procesos, ¿no? Uno sería, por ejemplo, un duelo, una melancolía, y un tema en específico que además hoy nos gustaría abarcar sería justo el aspecto de la importancia de nombrar la pérdida, de nombrar aquello que se fue, aquello que ya no está. Y vamos a ir viendo un poco también en momentos porque resulta tan difícil a veces hacerle frente a estos temas que, por más cotidianos que pudieran parecer, no dejan de desafiarnos toda la vida. Hoy me encuentro aquí con Alejandro Monge, yo soy Felipe Alejandro y iremos platicando sobre este tema. Como ahorita mencionábamos, ¿no? El tema del duelo es importante porque si bien de repente podría parecer cuando le ponemos estas palabras, ¿no? Es decir, rebombantes como duelo, melancolía, como algo muy ajeno a nosotros, pero creo que es una experiencia que todos hemos pasado por ella en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Inclusive algunas personas hasta podrían decir que la vida es un duelo constante, siempre hay un momento en el que sentimos que las cosas se van, ¿no? Desde, como tú dices, familiares, amigos, parejas, lo que sea, pero inclusive también uno mientras va creciendo también sufre un proceso de duelo, porque también uno se va sintiendo disminuido a lo largo de los años, ¿no? No es lo mismo ser un niño que un adulto que una persona de la tercera edad. O sea, a lo que me refiero es eso, o sea, el duelo es un proceso de vida constante y en el que siempre estamos inmersos. Ahora, ¿qué hacemos con ese proceso? Creo que es interesante. La sociedad, al parecer, propone alguna vía, ¿no? de escape para esto. Algunas personas tratan de no hablar de la situación, ¿no? Otra gente trata de distraerse para no pensar en el problema, pero aún así esa experiencia sigue ahí, nosotros estamos inmersos. Y por lo mismo creo que es importante hablar de lo mismo, ¿no? Profundizar acerca del tema. Y pues no sé con qué te gustaría empezar. ¿Te gustaría definir un poquito como la diferencia entre duelo, qué es la melancolía, un poquito más para ir pensando en el tema? De hecho, creo que justo se puede abrir con estas tres que mencionaste, ¿no? Esta vía como de escape que propone la sociedad, ¿no? Y como, ¿cuál sería, no? Vive plenamente, vive el hoy, el presente, como todo este aspecto. Y el segundo sería el no hablar de eso. A lo mejor no prestarle atención, distraerse con estos aspectos. O hacer propiamente un trabajo de duelo. Pero eso sí, ya. Lo quiero dejar un poco para el fin. Hablemos de estos dos y cómo estos dos justamente pueden desencadenar a un estado más melancólico, a una melancolía, que en otras palabras, la melancolía es un poco a lo que se refiere el psicoanálisis, a un estado que más cotidianamente se le conoce como un estado depresivo, ¿no? O de tristeza, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué pudiera llevar a un estado así? Justamente sería sostener esta vía de escape del eterno presente, ¿no? Como de... eso es una cuestión aristotélica. Perdón. Está bien. Y no tiene nada que ver con eso. Wow. No, justo más bien de vivir el presente, mantenerse justamente el día de hoy, que hoy es lo que importa, y lo pasado pisado, y como todas estas cuestiones. El problema un poco de estas posiciones es que eliminan justamente el pasado. Y el pasado es muy importante. Es muy importante. ¿No? Además de que reside las pérdidas, ¿no? Un pasado puede ser muy doloroso porque uno se da cuenta de aquello que ya no está. Claro que sí, pero también el pasado es lo que permite que el presente se sostenga. De acuerdo. Que el presente funcione de una cierta manera. Si en una postura como estas
donde la invitación es: deja de preocuparte por tu pasado, deja de preocuparte por tu futuro, únicamente concéntrate a lo que puedes manejar y a lo que puedes controlar, que son intelectualizaciones, no tiene mucho sentido. Se elimina la capacidad de poder entender por qué una persona se puede estar sintiendo de esta manera, melancólicamente, en el presente. Claro. La respuesta muchas veces no está en el presente, sino se encuentra en el pasado. Algo que ha desembocado y que la ha llevado a vivir en ese estado, ¿no? A la persona. Entonces, si aparece una pérdida, por ejemplo, una para no ponernos tan trágicos al principio, ¿no? Una pérdida es ver crecer a un hijo. De acuerdo. Cómo va pasando de este recién nacido que requiere completamente a sus papás, principalmente a su mamá, cómo se transforma en un bebé que empieza a interactuar con otros, idealmente con alguien que está acompañando a la mamá, puede ser familia, puede ser pareja, puede ser quien sea. Y después este bebé se convierte en un niño que además ya es un sujeto, un niño que tiene que ir a la escuela, que tiene que cumplir, y que a la mamá también se le pide que deje a este niño irse, ¿no? Y que se convierta en un ser autónomo, porque si se quedan fusionados en ese estado de recién nacido, mamá, pues va a ser otro problema, otra cosa que luego hablaremos, ¿no? Y así va a seguir avanzando. Cada vez esta mamá y este niño van a ir perdiendo este vínculo, se va a ir distanciando, se van a ir alejando, y es una pérdida que va a ser irremediable. Como pasa también, si ese es el arquetipo de toda relación, ¿qué va a pasar con las demás relaciones? Pues, inevitablemente se van a ir distanciando, se van a ir ampliando, y uno puede quedarse en el pasado como aquello que fue y que ya nunca volverá a ser. Y entonces sería mejor reprimirlo por el dolor que eso genera. Sí, pero también se elimina todo el placer y todo el gusto que generó tener ese vínculo. Si no se recuerda eso, entonces no tiene ningún propósito el estar aquí en el presente. Ni un propósito, ni un sentido que uno tenga una posición melancólica si no recuerda por qué. Claro. Y bueno, creo que estás tocando un tema bien interesante, porque de nuevo siento que muchas veces relacionamos la idea de la pérdida y del duelo como lo trágico, pero pensarlo como en el crecimiento de un hijo o en algo por el estilo, también nos hace abrirnos a la posibilidad del duelo como el cambio, ¿no? Como el movimiento. O sea, las cosas no son estáticas, y por lo mismo que no son estáticas, siempre estamos en ese proceso en que estamos en estados diferentes, ¿no? Dentro de un mismo momento. Y eso me parece bien importante, porque siento que tendemos muchas veces como sociedad a moralizar o a poner o etiquetar ciertos sentimientos como buenos, malos, no deberías de sentir esto y así, cuando esta parte del cambio y del duelo es un proceso natural de cada uno de nosotros. Eso por un lado. Y por otro, creo que está bien padre también como dices eso, porque estás hablando de una relación con dos aspectos diferentes de una misma persona, ¿no? Pensando ahorita en la idea del hijo, estás hablando de dos aspectos dentro de un mismo sujeto, que es el sujeto, digamos, real, que está afuera, ¿no? Que estamos viendo y que podemos tocar y así, y que es como el ser humano, ¿no? Aparte, y también el ser interiorizado, ¿no? Como tu representación de eso que está arriba. Y son relaciones con dos sujetos, personajes diferentes, ¿no? Y que podrían también ser, inclusive a veces hasta contrarios. A veces tú puedes tener una relación muy amena con tu hijo, un familiar o lo que tú quieras por fuera, pero por dentro hay cosas muy conflictivas, ¿no? Son dos relaciones diferentes. Entonces, al final, cuando estás hablando de este cambio y este duelo, ¿por quién estamos sufriendo? ¿Por la persona de afuera que está en constante cambio y en crecimiento, o por esta parte como, ¿cómo decirlo? Como petrificada, ¿no? No sé si sería como la palabra, pero como petrificada de la representación que tenemos del otro, y con nuestra incapacidad para
dejar que esa representación fluya, crezca, se transforme, ¿no? Pero bueno, creo que eso es lo que me dejó pensando un poquito lo que decías, ¿no? Cómo hay una relación entre los dos. Y eso es bien importante porque esa relación muchas veces es la que desencadena también la parte del duelo, ¿no? O de una melancolía, una tristeza, una depresión, distimia, como le quieras decir. Sí, y justo aquí ahí podremos empezar a hacer cierta diferencia entre la cuestión melancólica y propiamente un duelo, ¿no? Así es. Una posición melancólica justamente sería quedarse con esa visión petrificada que ahorita mencionas, como esto que ya es y que fue y que nunca podrá volver a ser y que por lo tanto no solo responde a una orden de la mamá que está ahí y que puede seguir estando ahí, puede seguir estando viva, por así decirlo. Justo. Pero quedarse con esa visión de esa mamá, de esa infancia que lo procuraba y todo y que ya no lo cuida porque pues ya no es uno ya no es un niño o alguien ya no es una niña, sino ya las relaciones se modifican y entonces, o en una pareja, es que tú ya no te comportas como antes, no, porque ya es otro, ¿no? De acuerdo. Justamente en un dinamismo no solo de uno psíquicamente, sino de que el otro es también dinámico, complejiza toda relación social. ¿No? Sí, pero sí. En uno puede creer que el otro siempre va a quedar de la misma manera que es ahorita y lo espera, porque eso brindaría una seguridad, brindaría una certidumbre de que ya conoce a la otra persona y que sabe cómo actúa, cómo piensa y que no le va a fallar. Bueno, es el camino hacia el dolor muchas veces, justamente el petrificar imágenes o relaciones, porque inevitablemente van a modificarse, como decías, este aspecto de movimiento dinámico. Y si uno no tiene un cierto dinamismo dentro de su psiquismo o algo que permita ese dinamismo, sí, uno va a quedar petrificado. Uno no es el que queda petrificado, no el otro. Uno se identifica con la misma imagen de aquello que ya no está, que se fue, y como se fue y como no está, uno deja de estar. ¿No? En un fallecimiento y no poder hacer frente a este aspecto más real de la muerte, que es un aspecto completamente real, pues hasta se dice cotidianamente es que el muerto se lo puede llevar a uno, ¿no? O que lo va siguiendo, que el muerto viene por él, como este tipo de cosas. Es justamente no poderse deslindar de esa petrificación de esa imagen y que uno no es esa imagen. Claro. Y que esa imagen tiene que cambiar. Porque incluso una persona que ha fallecido internamente, como ahorita hiciste esta división, la relación puede modificarse y se va a tener que modificar el fallecimiento. Ya no va a tener la retroalimentación de la persona externa, de la persona real. Ya no va a tener esa retroalimentación. En ese sentido sí como que se clausura una cierta posibilidad de una... Pero hay suficiente contenido regularmente para modificar la relación. Simplemente con alguien que permanece inmaterialmente en el recuerdo. Y entonces ahí viene justamente la otra parte del duelo, que en el duelo se permite ese cambio, esa flexibilidad y ese diálogo no solo con uno mismo, sino incluso con estas como imágenes que uno ha introyectado del otro. Y saber qué es eso, son sombras, son reflejos de la persona que fue o que es, ¿no? Y por lo tanto que son reflejos, uno puede cambiar un poco de perspectiva. Y en ese duelo es un trabajo. Pero al final es un trabajo de una relación con uno mismo y con sus propios ideales, con sus propias imágenes del otro. Y un duelo es algo que no termina. Una melancolía sí. Una melancolía es un estado que trata de sostenerse permanente y definitivo. Y entonces a eso sí hay que huirle, a ese final. Un duelo, en cambio, la intención es alargar todo ese proceso. ¿Cuánto? Pues lo que la vida dure. Porque uno no va a dejar de extrañar, uno no va a dejar de anhelar y de añorar aquello que se fue. Uno lo puede recordar con mucho gusto y con mucha nostalgia, como algo, un refugio dentro de su mente. Claro. Pero eso es un duelo, y es un duelo que, como repito, es para adelante. Sí, y de nuevo, qué interesante esto, porque bueno, también ahorita hablabas de
pues esta relación con lo petrificado y cómo al final no es como el objeto externo lo que se termina petrificando, sino es uno mismo. Y eso también, o sea, me hace mucha lógica, porque al final, no sé, para decirlo de manera más cotidiana, ¿no? O sea, al final, ¿qué es lo que extrañamos, ¿no? De la persona o de lo que no está, ¿no? Un poco es como ese ideal, esa otra persona, pero creo que, y bueno, eso no lo decimos nosotros, ¿no? Que lo hayamos inventado, sino esto ya es más Freud. Al final, uno se termina sintiendo como si fuera esa otra persona, o sea, esta parte de uno se termina a veces identificando con ese objeto externo, o sea, como que adoptamos al otro como parte de nosotros, como si fuera una pierna, un brazo, lo digo como algo muy, muy nuestro, muy ¿no? Algo muy personal, o sea, como que lo incorporamos a nosotros, y ahí es ya cuando viene este problema de la melancolía desde un punto de vista más freudiano, porque al final la pérdida del otro se vuelve como una pérdida de uno mismo, una pérdida de identidad, como si te hubieran quitado una parte de ti, ¿no? Y a veces se siente así, ¿no? Una relación o algo así, cuando acaba, pues puedes llegar a sentir que es como si se te perdiera alguna parte de ti, pero no es lo mismo decir como si se perdiera algo en mí, a decir que realmente una parte de mí se fue, ¿no? Con la otra persona, y eso es bien duro, porque de nuevo, hay una parte de nosotros identificada con algo que ya no está, con algo muerto, si lo quieres ver de esa manera, y eso es bien fuerte, ¿no? Y de nuevo, me parece, eso es otra cosa totalmente diferente a la idea que normalmente tenemos de un duelo, ¿no? De un proceso de tristeza, ¿no? Uh-huh. Totalmente, y es diferente porque siempre estos temas, como ahorita lo mencionabas, justo creo que dan pie a lo otro que queríamos justo platicar, justo, ¿no? Uh-huh. Culturalmente está, más que las pérdidas, aquí vámonos justo a este aspecto del fallecimiento, ¿no? Uh-huh. Y el tema del tabú que es, uh-huh, del que alguien fallezca, de que alguien se vaya, bueno, también en las relaciones, uh-huh, luego también. Justamente familiarmente es como no le hablen de ese, o no sí, le hablen de eso, sí, nadie se lo mencione, uh-huh, ¿no? Pero justo se trata de que socialmente existe como un cierto acuerdo de no mencionar, uh-huh, de no decir, de no recordar, pero cuando uno no recuerda, bueno, cuando uno pretende no recordar a una expareja, siempre queda como este aspecto, y no es de experiencia, porque, bueno, tal vez a veces, ¿no? Pero en un sentido de que es algo que pasa, de que en el momento en el que uno intencionalmente pretende no recordar al otro, uh-huh, se genera también una cierta preocupación persecutoria, de que el otro estuviera haciendo lo mismo. Uh-huh. El otro tampoco me recordará, y es muy irónico, uh-huh, porque uno está recordando al otro al no recordarlo, uh-huh, ¿no? Pero, claro. Uh-huh. Pero en ese ejercicio se genera una persecución de, bueno, el otro lo estará haciendo igual, el, uh-huh, otro sí me recordará, uh-huh, uh-huh, porque esa preocupación y esa ocupación mental se está poniendo también al otro. Así es. ¿No? Y eso es, por ejemplo, en un sentido de pareja, pero en un sentido de un fallecimiento, pues siempre ha sido algo incluso cultural. En nuestra cultura, en la mexicana, está toda esta parte de que en el inframundo, no me acuerdo exactamente del nombre, existe la noción de la segunda muerte, y que esta segunda muerte es cuando ya no se te recuerda, que cuando ya nadie ocupa su mente para volverte a ser presente, para invocarte, por así decirlo. Desde los griegos, la segunda muerte era cuando alguien ya no recordaba tu nombre. Uh-huh, uh-huh. La importancia de ese recuerdo. Y es algo fundamental, porque si se genera un mutismo de la persona que ya no está, y ves que familiarmente ya no hablan de aquel que está, uh-huh, inevitablemente el pensamiento es, si uno no estuviera, ya no hablarán tampoco de mí, me olvidarán. Uh-huh. Y entonces, de por sí, una muerte es lo suficientemente terrorífica para ya hacer temblar a cualquiera. Ahora, bajo este mandato social, se volvería monstruoso. Uh-huh. Sí.
porque es caer en el olvido real. Sí. Sí, de nuevo un poco es ir a esta parte de la relación, ¿no? Entre dos aspectos diferentes, estamos diciendo, ¿no? El aspecto externo de la persona, pero a veces nos olvida que también tenemos una relación con la persona que no está, ¿no? Y sé que suena como muy contraintuitivo esa situación, porque ¿cómo podemos tener una relación con algo que no está presente? Pero es que cada uno de nosotros tenemos una relación con la pérdida y la falta, con el sujeto, ¿no? O sea, como con la expareja, ¿no? Que no está. O sea, es una relación muy diferente que tienes con tu ex, ¿no? O sea, bueno, con la persona real, a como tú te lo imaginas o como tú lo estás viviendo internamente. Entonces, al final de cuentas, esa otra relación se nos olvida que también, así como la externa se fue transformando, también esta se va transformando. Y si uno no le... Bueno, y si uno también no le da como esa importancia a esa relación con ese objeto interno, pues como tú dices, se sale de control, se vuelve... Hace ratito que íbamos platicando por la calle y que me dijiste esta idea de el extrañar, ¿no? Como la palabra de qué significa, ¿no? De extrañar, de cómo te vas haciendo extraño, ¿no? Cuando dices es que te extraño mucho porque te estás alejando tanto que te me estás haciendo un extraño. Pues así también pasa con esos objetos internos. Si no se hablan, si no se platican, si no se nombran, se empiezan a hacer extraños hasta un punto que se vuelven irreconocibles y en algunos casos hasta monstruosos, muy reales, muy diría real, yo. sí. Porque justo ahí viene la importancia de para poder como escapar de este aspecto melancólico, luego de esos estados tan duros a un duelo, es a partir de la representación, de la palabra, básicamente, de lo que ahorita mencionas, de justamente poderlo decir, poder notar, porque una persona que pueda llegar a decir es que te extraño, y que habla de este fenómeno y de este efecto de que el otro se está convirtiendo en un otro, en un extraño, en alguien irreconocible, lo que está justamente evitando es el que se haga, porque internamente se está sintiendo así, pero al decirlo, es como si lo inhibiera. ¿No? O este aspecto de es que yo siento que yo me quiero ir con esa persona. Es al decirlo se convierte en metáfora, se puede abstraer, se puede encerrar en una idea, en una metáfora, en algo que puede ser maleable en el lenguaje. Si no se dice, y ese es un poco el planteamiento justamente de no hablar de las pérdidas, si no se dice, sí se puede convertir en algo real, en un aspecto de sí me voy a ir con el otro. Claro. Y no en una palabra, sino en el actuar. Por eso las palabras nos salvan a veces la vida, ¿no? De ciertas actuaciones de ese tipo, claro. Sino que también nos salvan justamente de esos monstruos que podemos provocar en nuestra mente y de esos estados melancólicos. Sí, en un ejercicio difícil de duelo, en un trabajo constante de recreación y descreación, pero al final nos salva de nosotros mismos el poder abstraer de esas cuestiones en la palabra. Sí, claro. Y bueno, creo que estás de acuerdo que es que todo este proceso igual lo podemos ahorita mencionar, ¿no? Y suena muy fácil decir así como, no, sí, la abstracción y todo esto, pero todo conlleva un grado de angustia fuerte, ¿no? Para la persona. Siempre es un proceso doloroso esta cuestión de la abstracción, de la metabolización a través de la palabra y todas estas cosas. Y digo, creo que eso ya sería como un tema para otro podcast, porque tendríamos que hablar un poco también de qué hacer con ese dolor psíquico al final de cuentas, ¿no? Con ese, o sea, cómo se puede llegar a afrontar ese dolor que genera esta pérdida, que es otra cosa aparte, pero bueno, no podemos dejar de lado que sí es un proceso muy doloroso que lleva un tiempo, ¿no? Y que pues la verdad, o sea, necesitas una ayuda, ¿no? Creo que también está otro punto de vista y justamente por eso no es hablarlo con el otro, porque como que se nos trata de ver como seres completos en sí mismo, como si yo pudiera manejar o tuviera que manejar todas mis emociones, tuviera que estar en control de todo y que nada me afectara,
Cuando eso me parece que es una idea muy, muy ridícula, sinceramente. O sea, no somos islas que viven alejados que vivimos en un mar así alejado del mundo. O sea, necesitamos del otro también, inclusive para llevar estos temas tan dolorosos e internos. Y creo que por eso también es bien importante la idea de la terapia, justamente. O sea, de nuevo, ¿no? Siempre este tipo de cosas compartidas con otro es mucho más productivo, ¿no? Porque se puede llegar a poner en palabras, ahora sí, hacer una metáfora al respecto, pensar, ¿no? Profundizar y eso siempre va a ser mucho más productivo que, pues no sé, estar conviviendo con esa área como negra que de repente puede ser muy monstruosa del recuerdo del otro, ¿no? A veces. Claro, ¿no? Y justo se podría denotar como, bueno, esto es, o sea, sí es más bien con el otro porque la terapia. Ajá, ajá. Y sí, en efecto, estamos en este momento de promoción. Pero, Sí. no, de paso, suscríbanse. Sí. ¿No? Por favor. Ahorita hemos estado hablando de este aspecto de una forma individual y un poco, un tanto cultural y muy X, o sea, una embarradita de lo cultural, de lo social, ¿no? Pero un poco el problema del aspecto social es cuando, por ejemplo, en un fallecimiento, son muchos los que se van involucrados. Claro. No solo una persona perdió a alguien, sino que son muchos. De acuerdo. Y el hacer frente en ese aspecto, el que alguien lo quiera nombrar, el que alguien lo quiera trabajar de una forma como se está planteando aquí, que sería una muy buena forma de hacerlo, pues a veces no es aceptado socialmente, a veces no es aceptado en el círculo, porque por el mismo dolor, ¿no? Es la misma angustia de que tú que me traes esta pérdida que tuviste, yo también la tuve. Yo no quiero hablar de eso, ¿no? No quiero escuchar. Y se vale, son posturas, ¿no? Y se vale. Aquí un poco justamente la invitación en una terapia, en un análisis, es el acompañamiento, es esa escucha de alguien que no le va a costar en ese sentido acompañar en esa angustia. Porque esa pérdida, y no es por falta de empatía, pero esa pérdida no es su pérdida. Sí, no. Y por lo tanto puede soportar la escucha. Claro. Sin angustiarse tanto. Tanto. ¿No? Pero por eso también viene bien justamente ese otro ajeno. Claro. Sí, de acuerdo. Así. Sí. Pues ya vamos cerrando, ¿no? Sí. Va, perfecto. ¿Tú quieres dar el cierre? Pues sí. Sí, vale, te lo doy. Pues bueno, esto fue un poquito, pero ya se paró. ¿No? Ah, ok. Eso vamos a cortar. Bueno, pues sí, creo que esto sí, como tú dices, ¿no? Es una embarradita también de la parte de lo que conlleva, ¿no? Un proceso, o sea, tanto terapéutico y también interno del duelo, ¿no? Obviamente podríamos estar hablando de esto horas y horas y horas, porque aparte es lo que decimos al inicio, ¿no? O sea, todos tenemos o hemos vivido una pérdida particular, ¿no? Y ahorita que hablábamos un poco de lo social, me venía a la mente, qué interesante, ¿no? Si te pones a pensar, las grandes como, no sé, como rituales culturales que tenemos de repente en comunidad, que todavía llegamos a tener en ocasiones, tienen que ver con los cambios y la muerte, o sea, tanto con los nacimientos, que es un cambio de vida, como también llegar a cierta edad, ¿no? O sea, tipo como 15 años, cosas por el estilo, que también es un cambio, inclusive los funerales y todo esto, o sea, ¿qué tan importante es este proceso de los cambios para los seres humanos que todavía, inclusive actualmente, seguimos haciendo cultura alrededor, seguimos teniendo ritos alrededor de esto como para ayudarnos a poder transitar por esos estados? Pero bueno, como decíamos, esto está, o sea, es imposible abarcarlo en un video tan cortito, pero si les interesa seguir conociendo más acerca de estos temas, ¿no? Introduciéndose así un poquito más también a la parte psicoanalítica, les recomendamos mucho que se suscriban al canal, activen las notificaciones. Igual también estaremos poniendo nuestros links de nuestras páginas personales por si gustan contactarnos, preguntarnos algo al respecto de lo que hablamos. También nosotros vamos a estar subiendo contenido
personal a nuestras propias plataformas. Y pues bueno, para que también podamos seguir platicando de estos temas que igual parecieran ser a veces, o se quisiera pensar que no son tan importantes, pero que realmente nos afectan muchísimo a cada uno de nosotros. Entonces, muchísimas gracias por ver el video. No recuerden suscribirse y seguimos aquí para seguir hablando de psicoanálisis en el podcast de Alteridad, ¿vale?